Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Si tú estás viendo este video no es por pura casualidad. Quiero responder algunas preguntas conforme a lo dice la escritura. Algunas preguntas que las personas se hacen. Por ejemplo, ¿por qué si Dios es tan amoroso, por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué tanto maltrato infantil? ¿Por qué tanto maltrato y lo que se llama desastres naturales? ¿Por qué tantos tsunamis? ¿Por qué terremotos? ¿Por qué se cayó un edificio y mató un sinnúmero de personas? Déjame decirte que la Biblia nos da respuesta a todo esto. En primer lugar, tenemos que entender que la Biblia es la palabra de Dios porque responde en primer lugar a tres preguntas cruciales de la vida, y una de ellas es ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y para dónde vamos? Son tres preguntas que uno debe hacérselas y pensarlas muy bien. La Biblia tiene respuesta a eso. En primer lugar, ¿quiénes somos? Somos lo más importante para Dios. Santiago 1:18 dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de Dios para que fuéramos lo primero y lo mejor, es decir, primicias de sus criaturas. Déjame decirte que no es más importante un animal, no es más importante los árboles, que son creación de Dios, no es más importante cualquier otra cosa que tú. Estás viendo este video para Dios, tú eres más importante que cualquier otra parte de la creación que Él creó, un sinnúmero de cosas, tú eres lo más importante. ¿De dónde venimos? Dice la Biblia que Él nos hizo conforme a su semejanza, somos hechos a su imagen. Por eso cuando alguien diga tú eres feo, yo no me creo eso, porque soy hecho a imagen de Dios, conforme a semejanza. Imagen significa que tú eres representante de Dios en la creación. Tú representas al Dios vivo. Conforme a su semejanza es que Él gobierna sobre toda la creación y nosotros gobernamos sobre los peces del mar, sobre los aves de los cielos, sobre los animales de la tierra y todo lo que está acá abajo en la creación, en la tierra. Para que tengas una idea de lo que significa imagen y semejanza. La tercera pregunta es ¿para dónde vamos? Dice la Biblia que todos hemos sido separados de Dios por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y también dice que la paga del pecado es muerte, todos pecamos, no por causa nuestra, sino por causa de verdad, pero en sí, por nuestra propia voluntad, con el libre albedrío, nosotros seguimos pecando, entonces tenemos parte de culpabilidad y merecemos ir al infierno. Pero Dios en su tan grande amor misericordioso permitió que su Hijo viniera a morir para que nosotros no llegáramos al lugar de tormento. Eso es lo que la palabra de Dios responde para dónde vamos. Entonces, ¿quiénes somos? Lo primero y lo mejor para Dios. ¿De dónde venimos? Venimos de imagen y ser conforme a la semejanza de Dios. ¿Para dónde vamos? Si tú te arrepientes, si yo me arrepiento, vamos al reino de los cielos. Si tú y yo no nos arrepentimos, pues imagínate, hay un lugar llamado lugar de tormento, Hades, fuego, donde es un lago de fuego llamado infierno. Pero hoy quiero decirte, ¿por qué tanto maltrato infantil? ¿Por qué tantos desastres naturales? ¿Por qué tantas cosas? La gente se pregunta, ¿y por qué si Dios tan misericordioso y alguna gente se vuelve atea? Déjame decirte que solo hay tres tipos de ateos. En primer lugar, los que se hicieron ateos en realidad por ir a estudiar a una escuela filosófica donde le infundieron su pensamiento que no existe ningún Dios. Primer tipo de ateo. Segundo tipo de ateo es aquel que tiene la conciencia muy sucia, que se siente muy abrumado, muy contaminado, que quisiera que no existiera alguien supremo. Y tercero es que hay otro tipo de ateos que la verdad no creen en Dios, pero la verdad sí creen. En realidad es un juego de palabras. Lo que trato de decir es que hay un tipo de ateos que lo que quieren es que no haya un juez en el día del juicio, porque saben que ellos quisieran tener el control de todas las cosas, quisieran mantenerse en un nivel alto, queriendo hacer a un lado a Dios. ¿De cuál de estos tres tipos de ateos es la persona que dice ser no creyente en un Dios supremo? Si no, dime de dónde sale la idea, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestra vida, de pensar que hay alguien supremo, ya sea el Dios Sol, ya sea porque para mucha gente el Sol es Dios, para otra gente el maíz para los mayas, en el caso de los mayas, un sinnúmero de dioses. Entonces la idea ya la traemos aquí en el cerebro porque el alma viene puesta por Dios. Muy bien, entonces ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Vamos a leer la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, en el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación en medio de la consolación. Entonces, en primer lugar, Dios permite el sufrimiento para que a través de nuestra experiencia podamos ayudar a otras personas que están sufriendo. En primer lugar. En segundo lugar, dice la palabra de Dios
Pero si somos atribulados, versículo 6, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y vuestra salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en aflicciones, también lo sois en la consolación. Y dice el versículo, dice 9, el versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Segundo lugar, Dios permite el sufrimiento para que el ser humano no confíe en sí mismo, sino que aprenda a depender de Dios, aprenda a confiar en Él. Para eso lo permite. Y en tercer lugar, dice la palabra de Dios en el versículo 10, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Entonces Dios en tercer lugar permite el sufrimiento para que usted y yo esperemos en sus promesas, aprendamos a confiar en su palabra, aprendamos a esperar en lo que Él nos ha prometido a cada uno de nosotros. Así que los desastres naturales, todo esto es cuestión, causa en su gran mayoría por el pecado del ser humano y por su separación de Dios y por la rebeldía de que el ser humano no se quiere volver a Dios. Te animo, te invito para que te regreses a Jesucristo. Me dirás, yo no he pecado, yo desde que nací tengo a Cristo en mi corazón. No es cierto, es una de las mentiras más graves que el diablo está metiéndole a la gente. Tú y yo, dice la Biblia, fuimos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado de un hombre. Pero así como por un hombre entró la muerte o el pecado, por un hombre también vino la salvación. Ese es Jesucristo. Necesitas a Cristo en tu corazón, recíbelo, busca donde congregarte y empieza a servirle fielmente a Dios. Que Dios te bendiga. Si Dios lo permite, será hasta la próxima.